Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el lugar donde nos esté viendo. Antes que nada, pues agradecer el espacio y gracias por estar del otro lado de la pantalla. Para nosotros como guatemaltecos y guatemaltecas, es un honor presentar a uno de los escritores, eh, re, eh, escritores relevantes, ¿verdad? Contemporáneos para Guatemala, que es nuestro amigo Javier Páez. Por favor, Luisa, hágame el favor de leer el currículum. Sí, para mí es un honor dar la bienvenida a nuestro invitado. Decirles que él es narrador, poeta, ensayista, ha publicado varios libros y varios diarios y varias compilaciones de relatos. Entre estos está La región más invisible, que es un ensayo, el volumen de Islas, que es poesía. Esta es La historia azul cobalto, que son diarios. Imágenes para un Viewmaster, que es una antología de relatos. Déjate caer, que es poesía. Limbo es una novela. La antología Microfe, que es poesía guatemalteca contemporánea, y muchos otros trabajos, ¿verdad? Sus obras han sido traducidas al inglés, al alemán, al francés, al italiano, al portugués y al bengal. Actualmente escribe para la revista Penúltima y lacebra.net, entre otras. Para nosotros es un honor tenerlo el día de hoy, Javier. No, el honor es mío. Pues qué gusto, de verdad, compartir también con la gente, y digamos, esta alianza cultural que se ha establecido entre India y Guatemala es importantísimo. Hay demasiadas cosas en común, demasiadas cosas que nos atañen y demasiadas cosas que podemos rescatar también. Son tradiciones milenarias, ¿verdad? Tenemos pueblos con unas tradiciones profundamente milenarias, una multiculturalidad impresionante, claro. La dimensión multicultural de la India, pues, nos rebasa en muchísimo, ¿no? Pero en Guatemala también, pues, hay 22 grupos étnicos, ¿verdad? Con idiomas distintos, también una espiritualidad bastante antigua, tenemos un legado creativo, artístico, cultural muy grande, ¿verdad? Entonces nos unen demasiadas cosas con la India, ¿verdad? Es, creo, una de las cosas más fructíferas que ha dejado este nuevo siglo ha sido precisamente este intercambio a través de las redes, a través de la parte, digamos, cibernética, de podernos acercar de esta manera con otros países, ¿verdad? Entonces, pues aquí estoy para lo que pueda decir o lo que pueda aportar, ¿verdad? Pero... Muchísimas gracias, Javier. Bueno, ya empezaste a hablar un poquito de lo que era esta visión de la cosmología, ¿verdad? Lo que empezaste a tratar. Me gustaría como que nos hablaras un poquito más como la parte literaria, ¿verdad? Todo esto, lo que tú cuéntale al mundo cómo es un poquito esta cosmología, ¿verdad? Que la visión de los guatemaltecos que tenemos a la hora de, en el caso tuyo, a la hora de escribir, en qué te inspiras, qué te mueve para hacer esto, para representar los sentimientos, ¿verdad? Bueno, sí, creo que, digamos, partiendo muchas cosas, yo soy una persona eminentemente mestiza, ¿verdad? Tengo pues sangre catalana, sangre judía, sangre árabe, sangre maya. Entonces, digamos que dentro de lo que vemos como un guatemalteco que buscamos en el internet y que encontramos, pues yo no, obviamente no soy como, yo podría pasar por pakistaní o por indio o por árabe, ¿verdad? O por, no sé, por cualquier parte, ¿no? Eso también nos habla mucho de la riqueza cultural. Yo creo que es muy importante entender el futuro del mundo. El futuro del mundo está en el mestizaje, no está en el fanatismo de creer una sola raza, un solo grupo étnico.
todos esos nacionalismos realmente han sido peligrosos, destructivos, y toda la idea de pureza, digamos, que se maneja de grupo étnico, ¿verdad? Puro, eso es algo pues que nos ha traído grandes desastres, ¿no? Nosotros somos realmente un tránsito entre un montón de culturas, una cultura prehispánica, pero también somos una cultura española, ¿verdad? Y además también somos una cultura americana, ¿verdad? Y además somos una cultura global, pues ya, ¿verdad? Prueba de ello es esto que estamos haciendo. Creo que es fácil, mucho más fácil, en el mundo actual y el mundo contemporáneo, que nuestra forma de hablar, que nuestra forma de expresarnos, se comunique con otras formas, ¿verdad? Yo tuve el privilegio que la Universidad de Calcuta tradujera un libro mío, un libro que jamás imaginé que de alguna forma tuviera algo que decir en la India. Y sin embargo lo hice y sin embargo interesó. Y ese libro pues ha circulado en bengalí. Me parece bastante extraño que algo que es surgido de la posguerra, un libro bastante, digamos, amargo en alguna medida y digamos, propio de su tiempo, tenga un contacto con jóvenes o con gente de cualquier edad al otro lado del mundo, ¿verdad? Lo que me confirma dos cosas: vivimos en un solo mundo, ¿verdad? Ya no estamos viviendo en distintos mundos. Vivimos en un mismo problema. Hay calles en Guatemala que son idénticas a cualquier calle en Asia, ¿verdad? En Oriente, en Medio Oriente, o en la India, o en cualquier parte del otro lado, en África. Entonces, nosotros vivimos un mundo que se entrecruza entre palabras y conocimientos, ideas, formas, y obviamente, pues yo soy una generación que se denominó X, que surge, pues somos los que nacidos entre los 60s y los 70s, ¿verdad? Somos los ahora de los adultos medios, ¿verdad? Estamos en el middle age, como se llamaría, le dirían en inglés. Entonces, vimos el gran cambio entre un siglo, ¿verdad? Que de alguna forma agonizaba y que lo vimos morirse, lo vimos acabarse, y un siglo que empieza a emerger y que surge con un montón de ideas, con un montón de planteamientos, con temas tecnológicos, ¿verdad? O sea, el mundo de alguna forma se ha acercado, se ha hecho más angosto. Entonces, para cerrar, al fin, brevemente con tu pregunta, creo que pues lo que he trabajado literariamente es una reflexión muy profunda de mi contexto, muy profunda de mi vida, pero mi vida no solamente es mía, mi vida es la vida de muchas personas de este lado del mundo. Entonces escribo novelas que suceden en Guatemala o historias que suceden en Latinoamérica, pero eso puede suceder en cualquier parte del mundo, porque estamos viviendo de alguna forma simultáneamente todo, ¿verdad? De la misma manera como yo estoy hablando esto desde acá de Guatemala y ustedes lo están viendo en Calcuta o en la India, en cualquier parte, que podría estar en Londres o podría ser Sudáfrica, podría ser Tokio o cualquier lado, pues de esa misma forma hay que escribir. Es un nuevo reto, ¿no? Escribir y tratar de hacer que lo que es local sea universal. Y eso ha sido quizá una de las ambiciones más profundas que nos ha tocado a varios escritores que hemos pensado, nos interesa ese tema, hacer en este momento, ¿no? Quisiera saber quiénes consideras tú que han sido tus autores o los autores que más han influido a que te dedicaras a lo que es todo lo de la escritura y la literatura en general. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, yo creo que no solamente son autores. Digamos, en mi caso, solo puedo hablar, evidentemente, solo puedo hablar de mí, ¿verdad? Creo que lo que a mí me apasiona pasa de la literatura al cine, del cine a la música, de la música a las artes visuales, ¿verdad? Entonces soy, digamos, un espectador y eh,
lo que trato es como de buscar romper la inercia de un sistema cultural que pareciera estancado, que pareciera, entonces esa fue la intención, digamos, desde el principio de mi trabajo, ¿no? Romper la inercia, pero mantener también una cercanía con los creadores latinoamericanos, ¿verdad? Que estuvieron antes que nosotros, ¿verdad? Y en mi caso, pues fue muy importante, digamos, la presencia de Augusto Monterroso. Considero a Augusto Monterroso uno de los grandes escritores, digamos, cuando me refiero a grande, me refiero a universal, ¿verdad? Me refiero a total, abierto al mundo, ¿verdad? Luego, pues, el Popol Vuh, que es un libro que también es universal, demasiado grande, ¿verdad? Son alturas muy importantes. Miguel Ángel Asturias es alguien con una altura y una lucidez enorme, ¿verdad? Pero el problema con Asturias, a diferencia de Monterroso, es que Asturias es muy difícil de leer y de entender en otro idioma que no sea el idioma castellano. Mientras que Monterroso, pues, maneja un lenguaje que es fácil de traducir a otros idiomas y construye imágenes e ideas y conceptos. Digamos, es un escritor muy conceptual que, pues, obviamente se colocan en la mente de una persona de cualquier idioma. Cosa que, por ejemplo, pasa con Rabindranath Tagore, ¿no? Tagore es un escritor que, de alguna manera, circula en todo el mundo porque, digamos, sus ideas son tan condensadas, ¿verdad? Son tan profundas, tan condensadas, tan concretas, ¿verdad? Que soportan la traducción a cualquier idioma y a cualquier cultura, ¿verdad? Si nosotros escribimos de una forma muy barroca, ¿verdad? Si escribimos de una forma muy rebuscada, obviamente, pues el peligro que existe es que nuestra obra sufra un gran trauma a la hora de ser traducida a otros idiomas, ¿verdad? Digamos, traducir a un Luis de Góngora al alemán debe ser una pesadilla, por ejemplo, ¿no? Lo mismo me imagino que traducir a Alejo Carpentier, al ruso o al francés, tal vez no, porque es mucho más cercano al español en eso, ¿no? O al italiano. Pero, por ejemplo, idiomas como el japonés o el chino, ese tipo de obras se pierden en la traducción. Creo que uno, pues no, realmente no debe estar pensando en el lector a la hora de escribir, sino que simplemente debe escribir lo que le sale escribir. Pero si uno realmente busca esa universalidad, tiene que tener muy claro y muy presente que uno, pues, debe facilitar ese trabajo de traducción, ¿verdad? Y hacer que esa obra, pues, también tenga una vida en otras partes donde la cultura es muy distinta, ¿verdad? Donde el idioma, pues, sufre también otro tipo de accidentes. Entonces, la universalidad radica en eso, tener ideas concretas, profundas, y que puedan ser traducibles a cualquier cultura en cualquier tiempo, ¿verdad? Y que dentro de 1000 años se pueda leer, ¿verdad? Dentro de 5000 años se pueda leer, cuando ya se ha destruido el idioma español y cuando ya se hable otro tipo de lenguas, ¿verdad? Que no sabemos ni cuáles serán, digamos, sistemas binarios o qué sé yo, ¿verdad? Pues esa literatura pueda sobrevivir eh, a, a la cultura, al autor, al país, a la época, a cualquier cosa. Tienes mucha razón, Javier. Fíjate que cuando yo tengo la oportunidad de ir a India, Calcuta, ¿verdad? Y voy a la casa de Tagore, que es un museo precioso. Ahí pues tuve la oportunidad de hablar con la directora y en italiano, ni siquiera en español, ni en bengalí, ni en nada, en italiano. Y ahí nos estuvimos entendiendo un poquito y yo le cuento una historia que viene mucho a la pregunta que hacía Luisa, ¿verdad? De la forma de interpretar la vida, porque al final esos son los autores, ¿verdad? Los escritores. Cómo nos transmiten la idea de cómo interpretar la vida, ¿verdad? Para que no nos sintamos solos. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ir a Nueva York, a un lugar bien bonito. Hay un espacio de Tagore precioso y ahí está el símbolo de un árbol emblemático, ¿verdad? Tagore se le muere la esposa muy joven y él escribe, tiene una gran parte de la vida literaria de él, que le dedica muchos poemas a la esposa.
Y, y la historia, hay una frase muy bonita que a mí no sé por qué se me quedó en la mente, ¿verdad? Que dice que el amor es para siempre, es del espíritu, ¿verdad? Y él expresa entre el diálogo que escribe, dice que el amor de él para con su esposa y de su esposa para con él es sin tiempo, es en el aquí y el ahora, que aunque ella no esté en físico, en el pensamiento cuando se le atraviesa a ella un roce de una hoja, dice él, ¿verdad? Cuando yo veo caer una hoja, sé que ella suspiró por mí, ¿verdad? O sea, cómo va conectando esa manera de los sentimientos, ¿verdad? Y he visto yo que en tus escritos, Javier, que has de hacer una relación, has hecho una relación que uno se identifica, uno siente, uno vive lo que estás diciendo, ¿verdad? O sea, qué bonito. Y otra cuestión, tú te me adelantaste en la primera pregunta, porque yo les quería comentar que Javier tiene un libro completo traducido en bengalí y lo usan como libro de texto en la universidad. Entonces mi pregunta giraba a esto. Yo dije, cuando empezaste a hablar, dije, ya se adelantó a mi pregunta, pero ahorita la hago. Primero es, como autor guatemalteco, ¿qué sentimiento te generó al ver el impacto que estás causando ante una población, ¿verdad? Y la otra pregunta también viene ahí. Yo como guatemalteca agradezco que tú coloques el nombre de Guatemala allá, ¿verdad? Entonces, de verdad, porque son muy pocas las personas que se animan a hacer esa apertura, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad de ver tu libro, pero en bengalí. Lo conozco así, la portada y todo en español, pero no lo he podido comprar, lo tengo que comprar, lo quiero comprar. Pero sí estuve viendo, hasta le colocaron una portada como que muy, muy bonita, bien significativa. Entonces yo quiero que le cuentes al resto del mundo que nos está viendo ahorita, hablemos un poquito más de ese el libro es como un espejo, una televisión, ¿verdad? Que le estás dando a conocer qué vivimos nosotros como guatemaltecos, porque es una parte de la historia de Guatemala que es muy difícil tratar, que es muy difícil. Algunos van a entender una cosa o la van a interpretar de otra cosa, pero es bien interesante. Ya, ahí me quedo para que tú continúes, por favor. Bueno, a mí lo que me genera es como una serie de sentimientos extraños, ¿no? Y muchos de esos sentimientos extraños tienen que ver con ese otro mundo, el otro mundo que, digamos, tú encuentras en un lector un espejo, ¿no? Encuentras un espejo y ese espejo pues se reproduce culturalmente en infinidad de rostros, ¿verdad? De pronto una calle o una historia de una calle puede significar una, una especie como de puerta a otro mundo, no sé cómo explicarme. Tú atraviesas, por ejemplo, una historia dentro de un relato tuyo surge en una calle que te veo de México, del centro de México, de la Ciudad de México. Sin embargo, esa calle que tú estás entrando es una especie de puerta que te puede llevar a una calle en Sao Paulo, en Brasil, o te puede llevar a una calle en Calcuta, o te puede llevar a una calle en Londres, o te puede llevar a una calle en Guatemala, o te puede llevar a una calle en Los Ángeles, ¿no? Eh, Cuando este libro, pues, surgió, era una época, digamos, en Guatemala se acaban de firmar los acuerdos de paz. Yo creo que lo significativo de tales acuerdos fue básicamente la búsqueda de la verdad, ¿verdad? Y el destape de la memoria histórica. Entonces fueron momentos muy duros, ¿verdad? Donde una clase media, de alguna forma, que había significado un peso muerto dentro del sistema, ¿verdad? Se da cuenta de toda la violencia política y todo lo que había sucedido alrededor de las poblaciones indígenas.
Sin embargo, el libro creo que se pronuncia, digamos, en español se llama Soledad Brother, no sé cómo se le hará puesto en bengalí, me imagino que tiene posiblemente otro título. Pero es una construcción, digamos, de una especie de carta desde alguien que está atrapado en una sociedad como la guatemalteca a una persona que ha partido de esta sociedad hacia una gran ciudad. El tema básicamente es la migración. El tema es básicamente la escritura a partir de una especie de una carta lacónica, de una carta simbólica, de una carta imaginaria, a alguien que ya partió y que ya no está, ¿verdad? Que está en otra ciudad. Eso pues fue escrito en el año 99 y anticipaba de alguna manera también uno de los grandes problemas de este siglo, ¿verdad? Que es la migración y digamos el rechazo violento hacia los migrantes y cómo esto mediáticamente, políticamente también ha cambiado nuestras condiciones, ¿no? Nuestra forma de ver el mundo, ¿verdad? La política global hacia la migración ha sido una política, pues obviamente, de total indiferencia o de total criminalización hacia los marginados que tienen que irse, ¿verdad? Creo que en alguna medida todos hemos sido migrantes emocionalmente, hemos sido migrantes física y geográficamente, hemos sido migrantes, no sé, no somos de un solo lugar, pertenecemos a muchas partes. Y la India pues tiene una historia de migración que le remonta desde mucho tiempo, ¿no? Migración hacia Europa, migración hacia Inglaterra, ¿verdad? Eh, Ahora el ambiente urbano, pues yo me recuerdo cuando en los años 90 yo vi por primera vez una película de Satyajit Roy, el director indio que es supremo, uno de los más grandes, unas sensibilidades del cine. O sea, Satyajit Roy creo que es uno de los grandes directores, ¿verdad? Está a la par de Kurosawa o Fellini o Chaplin o todos ellos, ¿no? Pero te muestra los problemas de una India también inmersa en temas de violencia, de pobreza, pero también de esperanza, ¿verdad? Creo que tal vez uno de los retos más profundos que nos toca a los artistas es, en primer lugar, partir de la duda, ¿verdad? No creer absolutamente todo lo que nos dicen, ni aplicar el término de creer en todo, porque cuando uno cree todo, básicamente está descreyendo, ¿verdad? Uno cree todo y a la vez no cree en nada. Entonces tenemos que partir de la duda, dudar de todo, ¿verdad? Para construir una forma también de comunicarnos que sea más ecuánime, más justa. El pensador lo que hace es dudar, el artista lo que hace es ilustrar esa duda, hacer interrogantes. Luego, a partir de crear interrogantes, creamos respuestas a las interrogantes, ¿verdad? Si nosotros construimos un mundo sin dudas, estamos convirtiendo el mundo en una edad media, estamos regresando a una edad media, estamos creando fundamentalismos religiosos, fundamentalismo de género, fundamentalismos étnicos. Eso es sumamente peligroso. Tenemos que plantearnos un mundo donde la duda nos genere una forma de tolerancia y convivencia humana, ¿verdad? Donde la duda nos aparte también de las militancias y de los radicalismos que de alguna manera nos han venido destruyendo. Nosotros tenemos que ser objetivos y no dar por sentado que algo es blanco o que algo es negro, sino que simplemente mostrar la realidad tal cual es, ¿verdad? Digamos que si la obra de determinado autor nos parece repulsiva por sus juicios racistas o misóginos o todo, pues básicamente lo que está planteando el autor es una duda ante la cual nosotros tenemos que plantear una respuesta, ¿verdad? ¿Qué responde el mundo ante la injusticia? ¿Verdad? Pero eso no le toca al artista responderlo. El artista no puede responder, sino que el artista tiene que hacer la pregunta.
La respuesta la hará la actividad humana, lo hace la política. Ahí es el mundo de las respuestas, ¿no? En la política, en la actividad humana, en la actividad profesional o organizada de las poblaciones. Pero el artista lo que plantea es una duda y digamos, mi trabajo básicamente se propone o va en vía o va en ruta a ese camino, ¿no? Dudar de la realidad, dudar de lo que de la esperanza, dudar de la vida, para poder reformular caminos nuevos para la vida y para la esperanza y para la creatividad, ¿verdad? Es como poner en crisis, ¿no? Un artista que solamente sigue un modelo prefabricado y continúa y lo perpetúa, es un artista aburrido y sin matices. Los artistas de alguna forma estamos para poner en crisis al sistema, para construir nuevas interrogantes, para plantear nuevos rumbos, ¿verdad? Y bueno, así es como va creciendo tu propia obra también, ¿verdad? Y así es como va llegando, porque las dudas que de pronto suceden aquí en Guatemala son dudas que también puede tener un chico en la India, un estudiante en Calcuta, al cual llegó mi libro a sus manos, ¿no? Puede estar sintiendo la misma experiencia, y para mí eso me parece una de las cosas más bellas que me han sucedido en la vida. Muchas gracias, Javier. La verdad es que es un gran papel que tienes tú como escritor, tanto en Guatemala como representando a Guatemala, ¿verdad? Y creo que la oportunidad que tuviste a que tu libro se tradujera al bengali, pues ha sido una oportunidad maravillosa y totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. Y ahorita me gustaría que nos contaras un consejo que le darías tú a los nuevos escritores, a los que quieran escribir, a los que quieran dedicarse a plasmar todos sus pensamientos o sus ideas o lo que viven en el día a día. ¿Qué consejo les darías? Creo que más que un consejo es varios no. En primer lugar, no publiquen demasiado temprano, ¿verdad? Traten de esperar el tiempo suficiente para que su obra la puedan perfeccionar al máximo. Muchos empezamos demasiado jóvenes y nos formamos en público. Hay libros que yo quisiera retirar, ¿verdad? De los que publiqué, eh, simplemente por la prisa, de alguna manera, que suponía el querer mostrar mi obra literaria. Creo que es un error. Hay que esperar, porque al final yo considero que mi primer libro fue como la cuarta publicación que hice, ¿no? Empezó tal vez en Ractas y pasó Soledad Brother y Ruido Fondo, ahí empecé a escribir. Antes pues fueron aproximaciones, ¿verdad? Encuentros, más bien como actitudes que yo celebro con mucha alegría y con mucho amor, los manejo con mucha ternura, pero creo que todavía no era el momento de que eso fuera al aire, ¿verdad? Fuera al mundo. Lo segundo es que tener una habilidad no es tener un talento. Y tener un talento no es ser artista. O sea, el artista es trabajo, ¿verdad? El artista es escribir mucho, muchísimo, diariamente, muchísimo. El artista es de todo eso que uno escribió, tirar la mayoría y dejar lo que realmente parezca importante. O sea, eso único que nosotros podemos decir y que nadie ha dicho. Eso es la meta, de escribir en un año 1000 páginas, dejar aunque sea 10, ¿verdad? No importa, pero dejar algo que valga la pena, porque tampoco es como que todo lo que vayamos a hacer y esas 1000 páginas que vamos a escribir valgan la pena. Entonces, no, no van a gloriarse sin tener una obra, ¿verdad? Una obra contundente. Hay alguien decía que recibir una crítica de alguien que no tiene talento es como recibir un cheque sin fondos, ¿verdad? Entonces, o como aceptar un cheque sin fondos. Uno tiene que, antes de crear una visión
crítica hacia los modelos que vienen como antecedentes de uno, no puede responder con una actitud soberbia, más bien tiene que observar y decir, este camino no me interesa, quiero abrir un nuevo camino, pero en primer lugar la mejor respuesta, la mejor crítica es crear ese camino, escribirlo, ¿verdad? Si uno quiere ser escritor y escribir poco, eso es una estupidez, pues, ¿verdad? Uno no puede ser escritor si ha escrito poco, ¿verdad? O si ha escrito mucho pero malo, ¿verdad? Uno tiene que ser escritor poniéndose en crisis y sintiéndose siempre un mal escritor, ¿verdad? Porque siempre va a haber algo que perfeccionar y siempre va a haber alguien que va a hacer las cosas mejor que uno. Eso es definitivo, ¿verdad? La meta es llegar a un nivel en el cual uno sienta la paz espiritual de haber hecho lo posible por haber dejado algo que valga la pena, ¿verdad? O sea, es llegar a la tranquilidad de decir, bueno, tal vez no soy Dante Alighieri, pero algo soy, ¿verdad? O sea, hice lo que hice y de la mejor manera posible, ¿verdad? Luego otro consejo que creo que es fundamental es tener ideas propias, ¿verdad? No ser un oportunista, ni un cazador de tendencias, ni de movimientos, ni de ideas preconcebidas, ni un pescador de militancias, ¿verdad? Ni un oportunista de tu origen étnico, de tu origen de clase, sino que simplemente ser un escritor de verdad, un artista de verdad, ser una escritora de verdad, una artista de verdad. O sea, no subirte en la ola de lo políticamente correcto, sino subirte en lo profundo del pensamiento. Ser una persona, aunque eso nos aísle, nos deje en la soledad, pero tener ideas propias, ideas firmes, ideas claras, escuchar, aprender de todos, de la gente está más sencilla, o incluso de los contrarios, de la gente que opina distinto que nosotros, ¿verdad? Pero escuchar y tratar de ser, y tratar de tener un juicio amplio. Creo que una de las grandes cosas que nos da la literatura es la libertad y la amplitud. O sea, la amplitud, cómo se abren las márgenes de nuestra forma de desear, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de sentir las cosas, ¿verdad? No recaemos en esquemas de esto debe ser así, las relaciones humanas deben ser así, las relaciones de pareja deben ser así. No, o sea, tiene que ser una construcción totalmente diferente para que podamos crear poesía. Como decía Arthur Rimbaud, hay que reinventar el amor, ¿verdad? Hay que reinventar la vida. Y la forma de reinventar el amor y reinventar la vida es reinventar también lo que hacemos, ¿no? Creativamente, el cine, la música, la pintura, el arte contemporáneo, todas sus manifestaciones, la cocina, eh, la vida, ¿no? La educación, la filosofía, ¿verdad? Las grandes cosas, las que nos mantienen vivos, ¿no? Excelente, Javier. Muchísimas gracias. Ahora, ya por el tiempo, te voy a hacer una última pregunta. ¿De acuerdo? Para Javier, eh, ¿cómo podrías explicarle al mundo qué es Guatemala? ¿Quiénes son los guatemaltecos? Con tus palabras. Creo que Guatemala al menos para mí, Guatemala son mis libros, mi mamá, mi hijo, mi perrito, eh, el lago de Atitlán, algunas calles, los amigos, no sé, es la voz de mi abuela, no sé, las películas de mis amigos, los libros de mis amigos, el primer libro que leí de poesía de Luis Ricardo Aragón, ¿no? Cuando estaba en la Facultad de Humanidades y lo leí, ese es Guatemala para mí también. También es el abrazo de gente muy sencilla
que alguna vez me tendió la mano, los amigos que te quedan después de los problemas, el barrio donde jugábamos fútbol, ¿no? Guatemala es algo que está dentro, ¿no? No es un lugar, es algo que llevamos adentro. Excelente, muchas gracias. Sí, ahí sí que cuando llegamos a esta última pregunta, yo veo porque es una pregunta que sabemos porque lo sentimos, pero no sabemos cómo decirlo, ¿verdad? Sí, te entiendo, te entiendo. Ya para culminar, me gustaría que nos saludaras a todo nuestro público. Por favor, Javier, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Ujú. Gracias a ustedes y gracias también a mi querido Giovanni Castillo, maravilloso embajador de Guatemala en la India, un hombre digno, un gran amigo, alguien que tengo un cariño de hermano. Al doctor Jib Yayotti, ¿verdad? Que siempre es tan cordial y siempre está tan atento de la literatura de la región latinoamericana. A mis lectores en Calcuta, ¿verdad? Espero algún día poder conocerlos y darles un abrazo en persona, ¿verdad? Eh, pues a la universidad, a los estudios indohispánicos, ¿verdad? Y a todas las personas que de alguna forma están haciendo posible este acercamiento, ¿verdad? A ti, Gladys, y a ti, Luisa, también por este momento de acompañar todo esto. Pues, como les digo, gracias, ¿verdad? Hay mucha gente detrás de este agradecimiento, ¿verdad? Y espero, pues, en algún momento poder dialogar más acerca de cosas, de libros y todo, ¿no? Y no sé, ¿verdad? El futuro nos dirá, nos marcará el paso, ¿verdad? Después del COVID y todas las secuelas históricas que está dejando esta situación, pues ya veremos hacia dónde se enrumba, ¿verdad? El destino, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, de verdad. Eh, sí, Javier también tocó un tema importante de las personas medulares para el desarrollo de todo esto. Un gran saludo al embajador, pues, ¿verdad, Giovanni? Eh, qué gusto. Entonces, también gracias por el espacio. Luisa, no sé si quiera decir algo antes de que nos despidamos. La verdad es que con toda esta última pregunta que siempre hacemos, me encanta cómo cada persona le da su propia interpretación y le da un poco de, un granito de arena para tener ya como una definición de cómo somos aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque con cada aporte yo creo que al final vamos a hacer algo así, hacer ese resumen de cómo cada persona va agregando palabras para describirnos que a la larga no sabemos cómo explicarlo, pero en serio, eso es lo que sentimos, creo yo, ¿verdad? Y Javier, es un gusto haberte tenido el día de hoy, que nos compartieras un poco de lo que haces, de tus gustos y de lo que deseas también decirle al mundo, no solo a la India, sino que también a todos los que nos vayan a estar viendo. Y pues muchísimas gracias, la verdad, por el apoyo a este pequeño proyecto, que la verdad es que es pequeño, pero a la larga creo que vamos a recibir muchas bendiciones por todos lados, ¿verdad? Así que muchas gracias, Javier. A ustedes, gracias. Acá estoy. Gracias, adiós.